Muy bien, a continuación vamos a iniciar con la primera sesión de aprendizaje, un tema muy importante que es la estequiometría. Pero es importante también conocer el objetivo de la estequiometría. El objetivo es analizar la cuantificación de las reacciones químicas. Ustedes saben muy bien que las reacciones químicas son fenómenos que ocurren de manera cualitativa entre sustancias que se llaman reactantes y productos, ¿no? Pero es importante conocer la cuantificación. Para ello, históricamente, han habido una serie de hombres que han aportado y han enunciado una serie de leyes. Estas leyes vamos a agruparlas en leyes ponderales y en leyes volumétricas, ¿no? También es importante conocer de que estas leyes se cumplen cuando las sustancias están químicamente puras. Bien, iniciemos la sesión de estequiometría. ¿Qué estudia la estequiometría? La estequiometría se encarga del estudio de las relaciones cuantitativas. Que se lleven a cabo o que se establece entre las sustancias que van a participar en una reacción. En otras palabras, los reactantes y los productos. Perfecto. Usted nos preguntará relaciones cuantitativas, pero ¿qué relaciones? ¿De qué tipo? Justamente eso vamos a verlo a continuación. Relaciones de los siguientes tipos. Por ejemplo, relaciones entre masas. Masa. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, si tengo 5 gramos de hidrógeno, ¿con cuántos gramos de oxígeno se debe de combinar para la obtención del agua? Gramos es masa. Así como es masa, también puede ser mol. O sea, número de moles de un reactante versus número de moles de un producto. O puede ser moles de reactantes o puede ser moles de productos, ¿no? La relación es moles. También veremos a nivel de relaciones de volúmenes. Volumen. En este caso estaríamos utilizando la unidad de litro, ¿no? 5 litros de nitrógeno reaccionan con 8 litros de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Para la obtención de amoníaco. Entonces ahí hacemos uso de la relación volumen. Sin embargo, también es importante conocer que hay combinación. O sea, yo puedo combinar, por ejemplo, masa, moles, masa, volumen, moles, volumen, ¿no? Variedad. Y vas a encontrar en los problemas de estequiometría que vamos a ver estas variedades que son generalmente lo más común. Yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, moles versus masa, ¿no? Y esto todavía continúa. O sea, van a ser varias relaciones que cuantifican a la materia, ya sea en masa, en número de moles o en volumen principalmente. ¿Qué se requiere conocer para la comprensión de la estequiometría? Bueno, para eso se requiere conocer las leyes, ¿no? Las leyes estequiométricas. Estas leyes estequiométricas, o también conocidas como las leyes de las combinaciones químicas, se agrupan en dos. Ese agrupamiento depende de la unidad que vas a utilizar. Por ejemplo, vas a utilizar unidades de masa o unidades de volumen o cantidad de partículas. En el caso de la primera parte, le corresponden a las leyes ponderales o las leyes que hacen mención de masas. Y también hagamos uso de una ley que viene a ser la ley volumétrica. La ley volumétrica.
Dentro de las leyes ponderales vamos a ver a 4 leyes, de las cuales la cuarta ley vamos a ampliarla en la siguiente sesión, que corresponde a la teoría del peso equivalente. Pero vamos a mencionarlo y vamos a ampliarlo con más detalle en la siguiente sesión. La primera ley es la ley de conservación de la masa. Ley de conservación de la masa. Ahí vamos a ver el aporte del señor Lavoisier. Luego vamos a ver una ley muy importante. Esta ley segunda, que es la que más se utiliza en los problemas de estequiometría, es la ley de las proporciones definidas. Ley de las proporciones definidas. También veremos una ley que es ampliación a esta ley de las proporciones, que es la ley de las proporciones, ley de las proporciones múltiples. En la ley propuesta por el señor John Dalton. Y ley de las proporciones recíprocas. La ley de los señores Richter y Wechsler. Finalmente veremos la ley volumétrica, que es una sola. Esta ley fue propuesta por el señor Gay-Lussac. Se denomina ley de las relaciones sencillas. Muy bien, ahora vamos a entrar justo a lo más importante, las leyes de las combinaciones químicas. Para comentarte lo siguiente, históricamente, diversos hombres de ciencia, entre ingleses, franceses, alemanes, ¿por qué no?, han participado en justamente demostrar experimentalmente una serie de leyes que son parte hoy en día de la estequiometría, leyes que lo agrupamos en 2 rubros, las leyes ponderales, que tienen que ver con las masas, y la ley volumétrica, que es una ley, la ley planteada por un francés de apellido Gay-Lussac. A continuación, estamos observando aquí la primera ley, una ley que rompe con toda la teoría del flogisto, una ley que permitió al hombre desterrar todo inconveniente que era una traba para lo que es el avance de la ciencia experimental. Y justamente aquí presentamos al señor Antonio Lavoisier, un señor que en su momento luchó mucho por hacer que la química sea experimental, pero no sea meramente cualitativa, sino que sea cuantitativa. Este señor fue inventor de la balanza, fue la primera persona que cuantificó las masas y prácticamente permitió que más adelante los demás científicos hagan lo mismo, hagan prácticamente investigación, pero con cuantificación de la materia. Llámese hacer uso de la balanza y conocer la masa de cada sustancia química. Enunció su ley en el año 1779. Él era francés, lamentablemente murió decapitado, ¿no? Un poco de historia también es bueno conocer. Este señor plantea la ley siguiente: la masa de un sistema permanece invariable durante cualquier transformación que ocurra dentro de él. Invariable, ¿qué significa? Que va a permanecer constante. La masa de los cuerpos reaccionantes va a ser igual a la masa de sus respectivos productos. Eso es en concreto la ley. Es una ley que, para comentarte, se cumple en el mundo de las reacciones químicas.
o sea, a nivel de laboratorio. Sin embargo, hay otras reacciones que también es bueno comentarte, que son las reacciones nucleares. En esta reacción nuclear, la masa no se conserva, porque parte de ella se convierte en energía. Eso no vamos a estudiar el día de hoy. Lo que vamos a ceñirnos va a ser básicamente en las leyes a nivel de laboratorio y, ¿por qué no?, a nivel industrial. La ley, como te he comentado, se centra en que la masa del sistema antes de que reaccione y después de que reaccione va a ser constante, o van a ser iguales ambas masas. Por ejemplo, si tenemos una reacción química en la cual participan los elementos magnesio y oxígeno. Cuando el magnesio con el oxígeno reaccionan, se obtiene un compuesto químico denominado el óxido de magnesio. La ecuación química de esta reacción es la siguiente. Recuerda, ya hemos practicado lo que viene a ser interpretación de la ecuación. Por ejemplo, esa ecuación que nos trata de decir que 2 mol de átomos de magnesio reaccionan químicamente con 1 mol de moléculas de oxígeno. En otras palabras, reaccionan 2 más 1, 3 moles de partículas. Pero de esta reacción se obtienen 2 unidades fórmula del óxido de magnesio. Muy bien, vámonos a la ley. La ley que nos dice que la sumatoria de masas de los reactantes, en este caso la masa del oxígeno más la masa del magnesio, deberá ser igual a la sumatoria de masas de los productos, que para nuestro ejemplo sería la masa del óxido de magnesio. Bueno, en este momento nos encontramos justamente en la parte experimental. Es importante de que la ley de conservación de la masa no se verifique. ¿Tú qué dices? Para esto vamos a presentarte algunos materiales. Aquí tenemos una balanza digital, ¿no? Una balanza que tiene un promedio de 2 dígitos, ¿no? Centésima. Tenemos una luna de reloj, ¿no? Como a ver una reacción para dejar depositado aquí, ¿no?, un producto de la reacción química. ¿Ya? Tenemos aquí una pinza de metal, ¿no?, que como tú puedes ver sujeta, ¿no?, una pinza de metal. Sirve para sujetar y también para calentar, ¿no?, a veces algunas muestras metálicas sólidas, ¿no? Y acá tenemos justamente al reactante. Este reactante es el magnesio. El magnesio es un metal maleable, como tú puedes ver. Y vamos a utilizar una pequeña cantidad de este metal en la reacción. La ley de conservación de la masa que nos da a entender, que nos indica que la masa del sistema antes de que ocurra una reacción y después de que ésta se lleve a cabo deben de ser iguales, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Entonces, para eso vamos a pesar el conjunto. Vamos a dejar la luna de reloj, ¿no?, sobre la balanza. Lógicamente que hay una masa de la luna de reloj. Vamos a dejar también la pinza sobre la balanza. Bien, son 2 objetos sólidos cuya masa es más de 50 gramos. Y vamos a dejar una pequeña cinta de magnesio, ¿no? Esta cinta lo he cortado y vamos a dejarlo acá. ¿Ya? Pero antes te comento que para que esta reacción se lleve a cabo en forma rápida, ¿no?, es importante que le quitemos el óxido, porque el magnesio ha venido en una bolsita, lo hemos sacado de la bolsita y está oxidado por el oxígeno que está presente acá. Entonces lo hemos lijado. Para eso aquí tenemos una lija, ¿no? Hemos lijado, ¿no?, a este elemento y vamos a dejarlo aquí para también que forme parte de la masa del sistema, ¿verdad? Bien, como ven, la masa del conjunto, la masa del sistema es 53,3 gramos. Ese dato no se olvide, 53,3 gramos. Cogemos la pinza,
y también la pequeña cinta de magnesio. Busquemos un extremo sujetador, por ejemplo el izquierdo para mí. Acá lo tenemos. Bien, vamos a ver que el magnesio se va a oxidar. Entonces, para eso es importante que el magnesio esté caliente. Para eso tenemos aquí un encendedor. Vamos a prenderlo. Observen lo que sucede. Estamos observando la oxidación del metal. Esperemos que termine. Observe esa masa gaseosa blanca, desapareció. Ya no es visible. Ahora vamos a pesar el conjunto. La luna de reloj, la pinza y el metal oxidado. Vamos a dejarlo. Estamos dejando caer el metal oxidado y vamos a dejar la pinza para pesar el conjunto. Muy bien. La masa del conjunto es 53.29 gramos, pero si tú recuerdas era 53.3. Entonces de repente vas a decirnos que hemos fallado en el experimento o que la ley de conservación de la masa no se cumple. Bueno, te diré que la ley de conservación de la masa sí se cumple. Sí se cumple la ley de conservación de la masa. Lo que sucede es que recuerda que las sustancias que reaccionan deben de ser químicamente puras. ¿Y quién ha reaccionado? El magnesio con el aire, ¿verdad? Muy bien. Para eso vamos a hacer una explicación en pizarra, como a continuación veremos. Bien, la masa era 53.3 y luego del experimento la masa 53.29. Si tú restas, la diferencia es 0.01 gramitos. ¿No? ¿A qué se debe? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Acá hagamos una pequeña ilustración. Tenemos la pinza, acá tenemos el metal, que es el magnesio, y vamos a calentarlo. Cuando calentamos hay una simbología que es un pequeño triangulito que simboliza calor o energía calórica. Entonces ese calor ha hecho que el magnesio reaccione con el oxígeno del aire. Muy bien, se sobreentiende que el oxígeno se encuentra por acá, ¿no? El oxígeno está prácticamente en todas partes. El oxígeno, no te olvides, es diatómico. Entonces el oxígeno ha reaccionado con el magnesio y como consecuencia de esa reacción se ha formado el óxido de magnesio. Este óxido de magnesio, si tú te diste cuenta, es de color blanco, ¿no? Era grisáceo el color inicial del magnesio, pero ahora es blanco. El cambio de color te indica que es una reacción química y se formó el óxido de magnesio. Muy bien, pero de repente tú digas, profesor, pero ¿no cree usted que debería ser la masa mayor? Porque era magnesio solo y ahora es magnesio con su pareja el oxígeno. Debería ser mayor. Sin embargo, aquí tenemos que ser bastante observador. Pregunto. ¿El aire solamente es oxígeno? El aire no solamente es oxígeno, ¿verdad? El aire tiene muchos componentes y de los muchos, ¿quién es el más abundante? El nitrógeno, correcto. Por lo tanto, el nitrógeno está presente y también está presente el argón y otros componentes gaseosos que están presentes allí. En esta reacción, no solamente el oxígeno ha reaccionado con el magnesio, también ha reaccionado el nitrógeno. Y cuando el nitrógeno ha reaccionado, ha formado una sustancia que se fue y no se quedó en la cinta de magnesio. Ese compuesto químico que se ha ido es el nitruro de magnesio. Su fórmula química es magnesio 3, nitrógeno 2. Es el nitruro de magnesio.
Ahora tú te preguntarás, ¿por qué disminuye la masa en 0.01 gramos? La respuesta, si te das cuenta, es bastante obvia, ¿no? ¿Quién se lleva al magnesio? El nitrógeno. Claro, el nitrógeno que está en el aire también captura un número de átomos de magnesio, se junta con él y se van en forma de gas. Se han ido los dos. Entonces el magnesio, que debería estar aquí presente, se ha ido con el nitrógeno. Eso explica por qué la masa del conjunto ha disminuido. Vámonos ahora a esta parte. En esta reacción, haciendo conclusión de lo que he dicho, en esta reacción no solo reacciona el oxígeno, sino también el nitrógeno. Por lo tanto, vamos a llegar a una conclusión muy importante que se dijo hace unos momentos. En la siguiente reacción, en la cual el magnesio es oxidado y da lugar a la formación del óxido de magnesio, se requiere que tanto el metal magnesio y tanto el gas oxígeno se encuentren en estado puro. No te olvides que las leyes de las combinaciones químicas se van a cumplir a modo de ecuación, que lo veremos dentro de poco, cuando los reactivos se encuentran en estado químicamente puros. Si asumimos entonces que el magnesio reacciona únicamente con oxígeno puro y no la presencia de nitrógeno, entonces sí comprobaremos que se cumple la ley. Y eso lo veremos a continuación. Observa esta ecuación química. El magnesio con el oxígeno reacciona para formar el óxido de magnesio. Este 2, ¿qué me indica? Que 2 moles de átomos de magnesio reaccionan con 1 mol de átomos o de moléculas de oxígeno. 1 mol de molécula de oxígeno. Y esto da lugar a la obtención de 2 moles del óxido de magnesio. Vamos a pasar de moles a gramos, ¿no? O sea, vamos a pasar a nivel de masa. Para ello, hacemos uso de la masa molar de cada sustancia química, tanto reactantes como productos. La masa molar del magnesio es 24, pero es 24 gramos por mol. Del oxígeno sería 2 veces 16, 32 gramos por cada mol. Y del óxido de magnesio sería la suma 24 más 16, y eso es 40. 40 gramos por cada mol. Esto me indica 2 moles de magnesio. Si su masa molar era 24 gramos sobre mol, me da a entender de que 1 mol tiene 24 gramos. Entonces la pregunta sería, 2 moles equivale a ¿cuántos gramos? A 48. Muy bien. Ese 48 vamos a ponerlo por acá. 48 gramos. De igual manera, para el oxígeno, 1 mol de oxígeno tiene una masa de 32 gramos. 32 gramos. Y también en el caso del óxido de magnesio, por cada mol de óxido de magnesio se tiene 40 gramos de masa. Pero si tengo 2 mol, la masa será 2 veces 40, o sea, 80 gramos. Si tú te das cuenta, la suma de las masas de los reactantes químicamente puros, como ya lo comentamos, sería 48 más 32. ¿Y eso cuánto da? 80 gramitos. De igual manera, en el producto, ¿cuánto salió? 80 gramitos. En otras palabras, la ley de conservación de la masa sí se cumple. La masa del sistema que reacciona es la masa de los productos que se forman. Muy bien, vamos a continuar con la segunda ley. La ley de las proporciones definidas, una ley muy importante que nos va a ayudar bastante en los problemas. Esta ley fue enunciada por el francés Joseph Proust en el año 1799. ¿Esta ley de qué trata?
Cuando dos elementos se combinan para formar un mismo compuesto, las masas de los elementos van a participar en proporción definida. Veamos a continuación su explicación. Bien, antes de ver la relación en masa, vamos a recordarles de que la relación en la estequiometría puede ser en moles, en masa, inclusive combinación, ¿no? Masa-moles, y más adelante con la ley volumétrica también entran los volúmenes, ¿no? Observen, las relaciones puede ser de mol a mol o puede ser relaciones de masa a masa, ¿no? Como se da cuenta usted, lo vamos a hacer para una misma ecuación química, que es la que hemos hecho inclusive en el experimento, la reacción del magnesio con el oxígeno. No se olviden de que la ecuación química debe estar balanceada, ¿ya? Por favor. Aquí vamos a hablar de dos cantidades, una la llamada cantidad estequiométrica, que es aquella que proviene de la ecuación balanceada, y la otra, la cual lo vamos a llamar la cantidad dato, o datos, ¿no? Porque justamente lo he puesto como ejemplo, ¿no? Ejemplo 1, 6 moles del magnesio, y yo solicito que me digan ustedes cuántas moles de oxígeno se requiere para reaccionar con estas 6 moles de magnesio, ¿no? De igual manera, para el producto, el óxido de magnesio, quiero saber cuánto se obtiene a partir de 6 moles del reactante magnesio. Sin embargo, si usted se da cuenta, en el ejemplo 3 estamos dándoles dos datos, ¿no? 15 moles del magnesio con 8 moles del oxígeno. La pregunta natural sería, ¿cuántas moles del óxido de magnesio estaríamos obteniendo? ¿No? Pero si usted me sigue, aquí por ejemplo, relaciones en masa, también es importante que lo sepas. Parto de la misma ecuación química, aquí coloco la cantidad estequiométrica y la cantidad dato, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? La cantidad dato, similar al caso anterior, cantidad dato, ¿no? Aquí sería también los ejemplos que les he traído, ¿no? 12 gramos del magnesio es el dato, y quiero que me digas cuánto necesito del oxígeno y cuánto es lo que se produce del óxido de magnesio. Pero es en gramos, en cambio anteriormente era en moles. Muy bien, entonces vamos a explicar primero relación en moles y luego la relación en masa. La relación en moles es bastante sencilla, porque básicamente es analizar los coeficientes de la reacción balanceada. Por ejemplo, este 2 me está diciendo de que 2 moles de átomos de magnesio se combina con 1 mol del oxígeno. Esta combinación da lugar a la obtención de 2 moles del óxido de magnesio. Ahora, ¿cuál es la relación que hay que respetar, que hay que tener en cuenta? Justamente esta, que por cada 2 moles del óxido de magnesio se necesita 1 mol del oxígeno. O sea que la relación es de 2 a 1. Y con el óxido de magnesio es de 1 a 2 o de 2 a 2. ¿No? Como te das cuenta, la ley es de las proporciones. Aquí estamos observando esta relación, ¿no? Las moles del magnesio van a ser como 2 y las moles del oxígeno es como 1, ¿no? De 2 a 1, ¿te das cuenta? Y para el óxido de magnesio, la cantidad de moles es como 2. Esta es la relación que debemos de respetar, ¿no? Justamente Joseph Proust nos habla de la proporción definida. Justamente esto que tú ves acá viene a ser la proporción definida. ¿Ya? Viene a ser la proporción definida. Así es. Muy bien. Entonces, si tenemos como dato 6 moles del magnesio, ¿cuánto necesito del oxígeno? Fácil, ¿no? Claro, si la relación es de 2 a 1, este numerito es la mitad de acá. Por lo tanto, si aquí es 6, acá tendría que ser 3 moles. Perfecto. La relación con el óxido de magnesio podría serlo 2 a 2, 6 es a 6.
¿Te das cuenta que es sencillo? También podrías haberlo hecho tú así, ¿no? 1 es a 2, como 3 es a 3 por 2, 6. Perfecto. Entonces, estas cantidades en moles son las cantidades que es parte de la resolución. Ahora vamos al siguiente ejemplo. Si tenemos como dato 5 moles del oxígeno, yo te pregunto, ¿cuántas moles del magnesio necesito? A ver, ponte a pensar. Muy bien, fácil, ¿no? Te das cuenta que la relación es de 1 a 2. Entonces, si acá es 5, ¿acá cuánto tendría que ser? 10, ¿no? Correcto. Acá tendrían que ser 10 moles. Entonces, yo voy a decir que 10 moles del magnesio, 10 moles del magnesio, reacciona con 5 moles del oxígeno. Y de esta reacción química se obtiene ¿cuántas moles del óxido? 10, ¿no? Correcto, ¿no? Otra vez digo, 2 es a 2, 10 es a 10. O puedo decir 1 es a 2, como 5 es a 5 por 2, 10. Sencillo, ¿verdad? Perfecto. Estos son los ejercicios más fáciles que hay en este tema. Sin embargo, vamos a chocarnos ahora con un pequeño problemita. Observa el ejemplo 3. En el ejemplo 3 tenemos como dato 15 moles del magnesio y 8 moles del oxígeno. A ver, yo te pregunto, ¿cuántas moles del óxido de magnesio estaríamos obteniendo? A ver, ¿qué dices tú? De repente alguien podría decir, profesor, déjeme analizar un poquito. A ver, ¿cómo hizo usted? Allá, yo me acuerdo. Usted dijo 2 es a 2, como 10 es a 10. Entonces, 15, ¿qué le parece? Claro, 15 es a 15, ¿no? Pero de repente te pones a dudar y decir, pero también el profesor dijo 1 es a 2. Si aquí es 8, acá saldría 16. Tengo dudas. ¿Cuánto es? ¿15 o 16, no? Usted preguntará por ahí. Bueno, para dar respuesta a la pregunta tenemos que tener en cuenta la ley. La ley nos dice que tenemos que respetar la proporción. Recuerda que la proporción del magnesio con el oxígeno es de 2 a 1. O sea que el magnesio tiene que participar el doble de la participación del oxígeno. Por lo tanto, si aquí yo tengo 15 moles del magnesio, pregunto yo, ¿aquí cuánto tiene que ser? Sabiendo que el magnesio es el doble del oxígeno. La mitad, ¿verdad? 7.5. Pero ¿cuánto tienes tú como dato? 8. En otras palabras, tienes un poquito más de lo que debería de utilizarse, ¿verdad? Te comentaré lo siguiente. Cuando tengas un problema con dos datos de reactante, ten mucho cuidado. Primero lo que tienes que hacer es identificar a una sustancia que vamos a llamarla el reactivo limitante. En este caso, el reactivo limitante va a ser aquel reactante que participa en menor proporción. En este caso es el magnesio. ¿Por qué? Vamos a analizar ahora el siguiente caso. ¿Qué sucede si yo tapo 15? Tú me dirías, profesor, la relación es de 2 a 1 o de 1 a 2, ¿verdad? Entonces, si aquí es 8, ¿aquí cuánto tendría que ser? 16, pero tú tienes solamente 15. ¿Te das cuenta? Entonces, el que está en exceso, el que sobra, va a ser el oxígeno. Entonces, al oxígeno vamos a llamarlo el reactivo en exceso. ¿Ya? Aquí vamos a anotarlo. Reactivo en exceso. Al otro, en este caso sería el oxígeno, vamos a llamarlo el RL. RL significa para nosotros el reactivo limitante. El limitante, ¿no? Usted se preguntará, profesor, ¿por qué lo han llamado limitante? Bueno, limitante porque limita. ¿Qué cosa va a limitar? Va a limitar que ese exceso
que es 0.5, reaccione. Si es 15, acá tiene que ser ¿cuánto? 7.5, la mitad de 15. O sea, la diferencia, que es 0.5, no reacciona. Y si no reacciona, se encuentra en exceso. Por eso lo llamamos el reactivo en exceso. Perfecto. Yo particularmente, cuando resuelvo los problemas, sugiero lo siguiente. Una vez que yo identifico al reactivo en exceso, le hago una señal que no me va a ayudar mucho. Lo tacho. Para no utilizar el 8. Porque si yo utilizo 8, aquí pondría 16, ¿sí o no? 1 es a 2, como 8 a 16, pero 16 no es correcto. Entonces, ¿con quién me voy a quedar? Con el 15. Con 15 se utilizo. 2 es a 2, como 15 es a 15. Perfecto. Entonces, esa es la resolución a partir de este ejemplo número 3. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, vamos aquí a definir dos cosas que ya lo hemos mencionado. El reactivo limitante y el reactivo en exceso. Nos damos cuenta que uno de ellos se encuentra en mayor proporción. Justamente es el reactivo en exceso. El reactivo en exceso participa en mayor proporción. Mientras que el reactivo limitante participa en menor proporción. Usted se preguntará, profesor, proporción, ¿qué proporción? Bueno, te comento lo siguiente. La proporción va a ser igual, y eso tenlo siempre presente, al cociente de dos cantidades. ¿Ya? Al cociente de dos cantidades. Profe, esto de cantidad usted lo dijo. Claro, lo dije acá. Observa. Cantidad, cantidad. Si digo cociente, entonces, ¿qué cosa pongo arriba, qué pongo abajo? Lo que se pone arriba va a ser la cantidad dato. Y esta información lo extraes del problema. Y lo vas a comparar con respecto a la cantidad estequiométrica. Y la cantidad estequiométrica, recuerda, es la que se obtiene de la ecuación balanceada. Muy bien. Podemos aquí repasar rápidamente. Si esta proporción lo utilizo para el magnesio, ¿cómo sería? Dato, 15. Estequiométrico, 2. ¿Cuánto es 15 entre 2? 7.5. Y si lo analizo para el oxígeno, dato, 8. Estequiométrico, 1. 8 entre 1, 8. ¿Quién está en menor proporción? 7.5. Correcto. O sea que el reactivo limitante, ¿quién es? El magnesio. ¿Te das cuenta qué sencillo? Vámonos ahora a continuación a explicarles lo que respecta a la relación de masa, que también te viene preguntas. Observa. Si la misma ecuación anterior lo analizo en masa, mira lo interesante que es. Voy a hacerlo similar. Cantidades estequiométricas, cantidades de datos, con un dato y con dos datos. Recuerda que con dos datos, por lo general, viene el concepto reactivo limitante y reactivo en exceso. Pero, ¿cuál es la proporción definida? Vamos a ver. La proporción definida en este caso va a ser en masa. Entonces, ¿cómo vamos a pasar todo a masa si conocemos la relación en moles? Si tú recuerdas, la masa es igual a la cantidad de moles por la masa molar, ¿no? Eso lo vimos en la ley de conservación de la masa. Vamos a repasar de nuevo. El magnesio, su masa molar es como 24. Por lo tanto, al tener 2 moles, sería 48 gramos, ¿sí o no? Sería 48 gramos. Vamos a colocar acá 48 gramos. Perfecto. Para el oxígeno, la masa molar sería 2 veces 16, o sea 32. Una mol tiene entonces 32 gramos de oxígeno. Si aplica la ley de conservación de la masa, la suma de las masas, ¿cuánto te da? 80, ¿no?
80 gramos. Perfecto. Que es lo mismo decir la masa molar, que es 24 más 16, 40, y 40 por 2 es 80. A veces se acostumbra a hacer esto. Cuando es masa, se multiplica. Cuando es masa, se multiplica. En cambio, cuando es moles, se baja directamente el coeficiente. ¿Ya? De eso no te olvides. Perfecto. Entonces, la relación de proporción definida, como lo vimos aquí, proporción definida, pero para la relación en moles, para masa también sería similar. Vamos a colocar acá proporción definida. Así es, proporción definida. Bien, la proporción definida va a ser cuando yo relaciono masas, ¿no? Masa del magnesio, masa del oxígeno y masa de su óxido. En este caso, observa, la masa de magnesio va a ser proporcional a 48. ¿Está correcto? Vamos a dejar 48 nomás. Y la masa del oxígeno es proporcional a 32. Y aquí es proporcional a ¿cuánto? A 80. Esa relación se debe de mantener constante y siempre va a ser así para este caso particular, el óxido de magnesio. Si tú comparas, esta proporción es diferente a esa proporción. De repente me dirás, profesor, aquí los números son más sencillos, ¿no? Pero yo también puedo obtener números sencillos, ¿no? Noción de aritmética nos permite que nosotros simplifiquemos, ¿no? Por ejemplo, podemos sacar mitad, podemos sacar cuarta, ¿no? Pero también podríamos sacar 16ava, ¿no? Claro, mira. Si tú sacas 16ava, ¿aquí cuánto te quedaría? 3, ¿verdad? Aquí te quedaría 2 y acá te quedaría 5. Entonces, si tú te das cuenta, también es algo sencillo, ¿no? La relación de masas es a 3, es a 2 y es a 5. Si bien es cierto, es diferente a esta proporción, pero es una relación también sencilla. Ahora, no es necesario que lleguemos a la cantidad entera más pequeña. Simplemente yo lo hago para un poco facilitar lo que es esta explicación. Lo digo porque la relación de masas del magnesio con el oxígeno va a ser de 3 a 2, ¿no? Para que tengamos una idea. Entonces, en el primer caso, si yo tengo como dato 12 gramos del magnesio, ¿cuánto necesito del oxígeno? A ver, podemos hacerlo de dos maneras, ¿no? Este 12 gramos, que es el dato del magnesio, lo coloco acá. 12 aquí pondría, ¿sí o no? ¿Y cuánto es 12 entre 3? 4. Este 4 multiplica este 2 y sería 8. O sea, despejando y haciendo uso de la proporción, la masa del oxígeno sería 8 gramos. Entonces, cada vez que yo tengo 12 gramos del magnesio, necesito 8 gramos del oxígeno para que se mantenga la proporción. Pero como tú eres habilidoso, te has dado cuenta de otra cosa, ¿no? Sí, profesor, mire, yo soy más rápido que usted, profe, porque yo me di cuenta de que 48 es 4 veces 12. O sea que este numerito sería la cuarta parte de 48. Por lo tanto, de 32 sacaríamos la cuarta parte. ¿Y la cuarta parte cuánto es? 8. De manera similar, la cuarta parte de 80, ¿cuánto sería? 20. Y acá usted utilizaría 20. Pero también se da cuenta usted de lo siguiente. La masa que ingresa del reactante magnesio y reactante oxígeno sale 20. Y acá también sale 20. Conservación de la masa, ¿verdad? Perfecto. Vámonos al segundo ejemplo. Si tengo como dato 50 gramos del oxígeno, a ver quién me dice, ¿cuánto utilizo del magnesio? A ver. Ahora se ha complicado un poquito, ¿no? 50 gramos del oxígeno. Bien, aquí 50 gramos del oxígeno, ¿dónde lo puedo reemplazar? Aquí, ¿verdad?
Claro. Repito, 50 gramos es la masa del oxígeno. ¿Dónde lo reemplazo? Aquí. ¿Cuánto es 50 entre 2? 25. Perfecto. Por lo tanto, si aquí es 25, este 3 multiplica el 25. Y 3 por 25, ¿cuánto sale? 75, ¿verdad? Por lo tanto, la masa del magnesio sería 75 gramos. Entonces, ya conocemos la masa del magnesio y puedo conocer la masa de ¿quién? De su óxido. La masa de su óxido sería la suma nada más. Porque así como sumaste 2 más 8, acá también yo sumaré 75 más 50. Y si tú te das cuenta, ¿cuánto sale? 125, ¿no? Claro. 5, 7 más 5, 12, muy bien. Sale 125 gramos. Entonces, la masa de mi producto es 125 gramos. Otra manera de repente que tú puedes hacer es lo siguiente, ¿no? De repente alguien diría, profesor, pero se complica mucho porque siempre tengo que llegar a la proporción y de ahí reemplazar. ¿No hay otra manera de cómo hacerlo? Bueno, sí la hay. Y es aplicando regla de 3 simple. Mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Vamos a tapar un ratito 75, ¿qué te parece? Ahora yo digo, para conocer esta masa, tengo que utilizar 48, 32 y 50. Para conocer este numerito le voy a poner X. Si es X, ¿cómo despejas X? 48 por ¿cuánto? Por 50, ¿entre cuánto? 32. Si tú haces esto, vas a operar y va a salir igualito, 75 gramos. Entonces hay varias formas de cómo hacerlo, respetando la proporción o aplicando regla de 3 simple. La recomendación es que apliquemos las dos cosas. Eso depende de los datos que te dan. Puede ser que te den datos muy sencillos, proporciones que rápido no se da cuenta. Pero si la pregunta está con decimal, ahí sí tienes que hacer regla de 3 simple. ¿Ya? Muy bien. Ahora vámonos al ejemplo 3. Este ejemplo está más interesante. Te damos 24 gramos y 20 gramos como dato, ¿no? Aquí te damos dos datos y queremos conocer cuánto es el producto. Recuerda que cuando son dos datos, por lo general uno se encuentra en exceso. Vamos a ver quién. A ver. Respetando la proporción. 48 es a 32. 24 es a... Profe, ya me di cuenta. Así como usted dijo hace un rato que había una relación entre él y él, ¿no? Usted dijo que la relación era que el número era 4 veces 12. Aquí era 32 veces 8. Entonces yo voy a decir lo siguiente, mire. Si aquí es 48 y aquí es 24, yo voy a decir que este numerito es la mitad. Es la mitad de 48. Por lo tanto, este número que estoy tapando debería ser la mitad de 32. Y la mitad es 16. Pero ¿cuánto me han dado como dato? 20. Si me han dado 20 significa que tengo exceso, ¿no? ¿Un exceso de cuánto? De 4, ¿no? De 4 gramos. Así es. Muy bien. Entonces, vamos a tachar porque usted se llamará reactivo en exceso. Entonces él será el reactivo limitante. Y con este dato voy a trabajar. Con este dato no. Muy bien. Para conocer la masa del óxido de magnesio, ahora establezco una relación entre ¿quién? Entre el magnesio y entre su óxido. Si la relación era que esta cantidad era el doble de 24, entonces este numerito sería el doble de 40. Perfecto. Entonces la masa obtenida del óxido sería 40 gramos. Como te das cuenta, la ley de proporciones es bastante sencilla. Conocer un poco aritmética, un poco, ¿no?, de regla 3 simple, ¿no? Principalmente. Bueno, la otra manera sería que un poco repasemos lo que vimos hace unos momentos, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando yo te expliqué la relación de moles,
te dije que el reactivo limitante participa en menor proporción. ¿Qué te parece si lo utilizamos aquí, pero un poco rápido, ¿no? No te olvides, la proporción es dato entre estequiométrico. ¿Ya? A ver, observemos aquí. ¿El dato cuánto es? 24. ¿Y el estequiométrico cuánto es? 48. Si tú divides 24 entre 48, sacando 24ava, me quedaría 1 sobre 2, 0.5, ¿no? Pero si tú divides 20, que es el dato, entre 32, que es el estequiométrico, esa división sale más que 0.5. ¿No? Deseas, compruébalo, sale más que 0.5. Por lo tanto, sería el reactivo en exceso. Perfecto. Bueno, para terminar esta primera parte, vamos a hacer algunas conclusiones, ¿no? Parciales. Por ejemplo, el reactivo limitante. Hemos dicho que es aquel reactante que limita la cantidad de el otro reactante que va a utilizarse. O sea que hace que el exceso no reaccione. Podríamos decir que el reactivo limitante se consume totalmente. En una reacción, el reactivo limitante por lo general se consume totalmente. Sin embargo, el reactivo en exceso, como hay una cantidad que sobra, yo no puedo decir que se consume totalmente, sino que se consume parcialmente. Si se consume parcialmente, ¿qué significa? Es decir, lo que no reacciona, queda al final. ¿Ya? Lo que no reacciona queda al final. Perfecto. Y en el caso de reactivo limitante, con su dato, en este caso con el dato 24, ¿no? Con su dato, se podrá conocer la cantidad máxima de producto que se logra conocer. En otras palabras, él es mi producto y este 40 gramos va a ser la cantidad máxima. Es la cantidad máxima que se produce a partir de 24 gramos del reactivo limitante.